pues una de las cosas en las que coincidíamos, ¿no? Era en qué tan difícil puede ser que el psicoanálisis tenga un lugar dentro de la institución educativa. Desde luego que la teoría, el propio Freud no menciona que pues una de las cosas imposibles es institucionalizar, ¿no?, el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que pues su discurso no tenga, ¿no?, un lugar dentro de la universidad, pero pareciera que sí, ¿no? Pareciera que cuando uno como docente, como maestro, habla de psicoanálisis en la universidad o inclusive lo menciona, pues resulta incómodo, ¿no? Resulta incómodo pues que el maestro pues hable de Freud, ¿no? Porque además se enseña el psicoanalista se enfrenta, ¿no?, en la institución a muchas mitologías, a un Freud deformado por la propia psicología, un Freud que se enseña como un desarrollista, ¿no?, donde no se ven las fases, ¿no?, de la sexualidad de las que Freud habla, sino que más bien se ven etapas por las cuales el infante, el niño, tiene que pasar. Y entonces, pues cuando uno llega a proponer un discurso psicoanalítico, pues los alumnos dicen, es que eso no es lo que para mí es Freud, o lo que a mí me enseña, ¿no? Entonces me parece que primero que nada es importante señalar esto porque pues los que conocen a Freud pues lo conocen por comentarios, ¿no?, muchas veces de profesores que no lo han leído, ¿no? Sí. O en este caso, bueno, ahora tenemos un problema mayor, que es una serie que habla de un Freud, pues que no es Freud, ¿no? La serie de Netflix, ¿no? Sí, o sea, dices, llegamos hasta ese extremo, ¿no? Y entonces lo complicado muchas veces me parece que es cómo empiezo a hablar, ¿no? Cómo enfrentarme a una comunidad estudiantil donde pues además todo está predeterminado, ¿no?, ya por un sistema de pensamiento. Claro. Algo que dices muy, muy importante es, Freud aparece, y me parece que no solo nos limitamos a la cuestión universitaria, pero Freud aparece prácticamente en todos lados, ¿no? O sea, mencionabas muy bien esta serie que ha sacado Netflix sobre Freud, ¿no? que en realidad no tiene nada que ver con Freud, pero aparece, ¿no? Y también en las universidades aparece, en los programas de estudio, en los libros de psicología general, en los libros de teorías de la personalidad. Y a mí siempre me ha llamado la atención quién es ese Freud que aparece ahí, ¿no? Y no me refiero, para la gente que nos está escuchando o viendo, no me refiero tanto a Freud como persona, ¿no? Que eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que es que defienden a Freud, la persona, y dicen, no es Freud la persona, o sea, a mí me da igual ese viejito que fumaba puro, o sea, me da igual. A mí lo que me interesa es rescatar el pensamiento y ver si ese pensamiento está presente, ¿no? Y me parece que en estos libros de teoría de la personalidad, psicología general, la serie de Netflix, aparece el nombre de Freud y aparece una representación ahí de la imagen de cómo era Freud y todo, pero no aparece el pensamiento freudiano. Sí, o aparecen cosas como que es creador de una teoría pansexual, ¿no? Cosa que no es cierto, sino más bien cuando alguien dice eso, pues es alguien o que no ha leído, ¿no?, a Freud, o que pues como constantemente ocurre, ¿no?, pues se repite lo que se escucha, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos en esto que bien mencionas, ¿no?, un Freud no como persona, sino, o a veces, muchas veces, que es más conocido como persona, porque es un creador de la teoría pansexual, porque era adicto, ¿no? Era drogadicto, se dice, ¿no? Adicto, sí, a la cocaína, porque en él se fundamentan, ¿no? En su teoría se fundamentan otras teorías que no tienen nada que ver con el psicoanálisis.
De pronto vemos pruebas proyectivas, ¿no? Por ejemplo, y encontramos en las pruebas proyectivas conceptos como proyección, ¿no? El propio concepto de la proyección. Entonces es un concepto psicoanalítico creado por Freud en 1905, 1910, pero pues cuando tú lees, ¿no? O cuando tú dejas investigar a los alumnos, ¿verdad? Que creen fielmente en las pruebas, que dicen, es que las pruebas nos dan indicios de la personalidad o nos definen, ¿no? En el peor de los casos, y les dejas investigar el concepto de proyección, pues encuentran otra cosa. Es decir, no es el concepto de proyección original, ¿no? Creado en la teoría freudiana, sino más bien hay una deformación ya, y pasa de ser un concepto propio del psicoanálisis a ser un concepto pues psicologizado, ¿no? Como si eso que se plasma pues tuviera una relación con la verdad y con algo pues que tiene que ser así, ¿no? Cuando Freud nos dice otra cosa de la proyección, claro. Cuando Freud jamás habla de pruebas proyectivas, pasa con esos conceptos como en el propio concepto de la sexualidad, ¿no? Hay quienes sí lo han leído, ¿no? Y dicen pues sí, pero la lectura no es de una sexualidad, sino más bien de sexo. Y entonces, pues me parece que el ejercicio del psicoanálisis en la universidad pues pasa por estas dificultades, atraviesa por estas dificultades, y entonces un alumno va, ¿no? Cursando la psicología, como decía un maestro por ahí, ¿no? Cursando y no estudiando, ¿no? Y entonces llega un psicoanalista, un maestro con una formación con psicoanálisis en séptimo, y empieza a cuestionar, ¿no? A cuestionarlos, ¿no? Pues en séptimo, en décimo, cuando ellos dicen, ya nos vamos a graduar, ya estamos haciendo la tesis, voy a ser un licenciado en psicología. Pero el cuestionamiento que puede hacer un profesor, un maestro en ese grado, ¿no? Particularmente un psicoanalista, pues viene a mostrarle a este futuro psicólogo que pues los conocimientos, los saberes más bien que posee, pues puede encontrarse muy limitado a los fenómenos que se va a encontrar allá afuera. O se encuentra uno estudiantes que pues no han pasado por un proceso clínico, pero están haciendo tesis sobre clínica, pero están diciendo que se van a dedicar a la clínica. Okay. Y entonces de pronto es normal que nosotros veamos allá afuera anuncios como lectura de cartas, ¿no? Psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, astrólogo y toda esta terminología, porque así los hay, ¿no? Y entonces cuando uno cuestiona esto, pareciera que es un enemigo, se convierte en un enemigo, ¿no? Tanto para la psicología como para los alumnos. Y es mal visto, ¿no? Ese profesor es un maldito, ¿no? Nada le parece, ¿no? Y entonces entramos a otra problemática, ¿no? Como decir, pues, ¿qué te hace pensar que todos los profesores deberían de tener una mentalidad, pues, acorde, similar, ¿no? Yo lo que pienso cuando escucho eso, ¿no? es en esto que Freud mencionaba, ¿no? Si dos individuos están siempre de acuerdo, pues puedo asegurar que uno piensa por ambos, ¿no? Y entonces el asunto aquí pues de estas dificultades, ¿no? Es porque el psicoanálisis causa incomodidad, ¿no? Porque es un discurso incómodo. Okay. Y bueno, ahorita entraremos como en ese tema, ¿no? Pero a mí me llama la atención lo que dices de cómo se saca de contexto cosas que él mismo decía, ¿no? Yo recién recuerdo encontrar en Facebook esta famosa frase de tú te encuentras a las personas que ya vivían en tu inconsciente, ¿no? Y entonces Freud dijo esa frase, dices, sí y no, o sea, dijo esas palabras, pero está articulado de una forma distinta, ¿no? O sea, se piensa como de, yo ya encuentro una persona que estaba predeterminada, ¿no? Por cierto destino metafísico y que no tiene nada que ver con eso. Lo que quiere dar a entender Freud es otra cosa. Por eso te digo, yo veo una presencia de Freud muy fuerte en las universidades, pero de la imagen de Freud, o sea, no de su pensamiento,
dices esto de, pues, porque es un pensamiento que incomoda. Y yo te preguntaría, bueno, ¿por qué incomoda? ¿Qué es lo que hace que provoca esto, ¿no? ¿Por qué se provoca este rechazo? Bueno, porque me parece que hay ciertos aspectos importantes, ¿no? Con la aparición de Freud. Es decir, la aparición de Freud no solo es no viene con esta intención de incomodar, ¿no? Es decir, Freud no nació diciendo mi destino es incomodar a la humanidad, sin embargo lo hizo, ¿no? La creación, digamos, de toda esta teoría, ¿no? que psicoanalítica, pues tiene que ver con mostrar lo que aparentemente no se había querido mostrar. El psicoanálisis es eso, ¿no? Es pues una teoría que muestra lo oscuro o lo que se había mantenido como oscuro, ¿no? Durante mucho tiempo. Es una herida al narcisismo de la humanidad, como fue la teoría de Darwin, como fue el descubrimiento de Copérnico, ¿no? Algo que aparentemente estaba ya determinado como una verdad absoluta. Y el psicoanálisis lo que viene a decirnos o a mostrarnos, pues es que no hay verdad absoluta. Es un discurso que cuestiona, ¿no? Lo que ya está preestablecido. Entonces, en un sistema educativo, ¿no? Llámese cual sea, en México, en donde quieras, donde pues uno está ya predeterminado a pensar, a estructurar saberes, ¿no? que obedecen a un orden, pues cuando uno se encuentra con un psicoanalista, pues lo que no hay es justamente eso, no hay orden, sino que viene a ser un desorden, ¿no? Con todo lo que pues está presupuesto o lo que se cree.